Muy buenas noches, estimados participantes del curso de mecánica estática, una cordial bienvenida. Vamos a esta primera reunión del segundo corte, un poco breve, ¿no? Por lo tarde que vamos a comenzar. Necesito, Reinaldo, que me confirmes, por favor, si estás viendo el compartir de pantalla. Buenas noches, profesor. Estoy viendo el compartir de pantalla. Todo Ya, bien. ok, ok. Gracias, vale. Bueno, ahorita en esta primera parte tengo el texto, siempre voy a usar el texto para que ustedes se vayan acostumbrando al uso, pues, y vayan familiarizándose con el libro, porque mucha gente que le cuesta un poco porque ya estamos acostumbrados a puro archivo, puras cosas. Pero sin embargo, bueno, vamos a tratar de... En el libro hay algunos, o sea, le voy a dar algunas pautas, pues. En el texto hay bueno, el aspecto teórico como de costumbre y aquí hay una serie de tablas porque hay muchas figuras que ya quizá uno conoce. ¿Eh? Eh, y vienen las expresiones que es lo que vamos a hacer ahora, o sea, de lo que es el centro de gravedad, de algunas propiedades físicas, matemáticas, por decirlo de esa manera, de algunas figuras que son muy usadas en el ámbito de la ingeniería, sobre todo en la disciplina civil, bueno, en civil, en mecánica, en casi todas estas disciplinas es necesario conocer el centroide, es necesario conocer el momento de inercia, que lo vamos a estudiar también, ¿no? Centro de gravedad, etcétera, ¿no? El centro de gravedad puede coincidir con el centroide, como puede ser que no. Entonces, si uno tiene una placa irregular, así como la que yo tengo acá, ¿eh? Hay un punto, este punto que se coloca aquí en el libro como W, ¿eh? Es el equivalente que yo divida toda la placa esta en elementos infinitesimales muy pequeños, donde está actuando la fuerza de gravedad. ¿Ok? Entonces, si yo sumo todos estos elementos, ¿ok? Y busco, digamos, como que el resultado de esa suma, ¿ve? El efecto en este punto, ¿no? Para no considerar cada uno de ellos por separado. Entonces, eso es lo que uno comúnmente, y cuando uno hace algunos problemas de física, que trabaja con el centro de gravedad sin saberlo, uno coloca la fuerza de gravedad en un punto determinado, ¿ok? En un punto determinado que es donde está actuando realmente esa fuerza. Bueno, algo similar ocurre con el centro de gravedad. Entonces, en el plano tengo dos coordenadas, una coordenada X y una coordenada Y. ¿Ok? Bueno, las expresiones ya todos las conocen. Esto que yo acabo de comentar ahorita está aquí explicado muy brevemente. ¿Ves? Todo esto delta W1, etcétera, son los pequeños elementos de las contribuciones del peso de la placa determinada, ¿no? Entonces uno lo suma todos esos y lo ubica en un punto en cuestión que es el que uno va a llamar centro de gravedad. Todos los cuerpos tienen un centro de gravedad, incluyendo el cuerpo humano. Bien. Bueno, esto es simplemente de una manera muy general. Yo tengo un problemita ahorita preparado acá que dice para ustedes, para elementos, digamos, de alambres también, ¿no? Que se usa mucho en el ámbito de la ingeniería, también cuando yo tengo tensores, etcétera, ¿no? Que tengo tipo de alambres curvos, ¿sí? Entonces tengo que conocer el centroide de esos elementos, ¿no? Entonces aquí entramos un poquito con la situación física porque hay que tomar en cuenta el peso específico recordemos que el peso específico es el peso por unidad de volumen, ¿no? Eso es una definición que la usan mucho en el curso de mecánica de los fluidos,
Y bueno, posiblemente se la mencionaron en el curso de Física 1. Bueno, en total uno llega a este tipo de expresiones, que es la que yo voy a poner en práctica en unos minutos, ¿ok? Cuando uno va a calcular, digamos, esta X barra es la coordenada del centroide de una determinada sección, ¿no? Entonces, el centroide sería esta integral. ¿Por qué es una integral? Porque uno va, cuando uno tiene superficies que no son, digamos, regulares o que son sencillas de calcular, porque se conoce previamente el área de las mismas, que pues por supuesto no amerita integrar. Pero cuando uno tiene situaciones que no conoce el área como tal, entonces uno se requiere del cálculo, ¿no? Se requiere del cálculo. Entonces, bueno, aquí tenemos el centro de una determinada sección, que la forma de cómo calcularlo, ya sea para una determinada área o ya sea por una determinada línea curva. Una línea curva. Bueno, otro aspecto importante también acá es los primeros momentos, ¿no? Primer momento es esta integral que yo tengo acá, ¿no? El primer momento, porque el segundo momento lo vamos a ver, no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver en estos días, que es el momento de inercia. ¿Bien? Entonces, esto tiene una semejanza, ¿eh? O mejor dicho, esto no, o sea, la parte de estadística descriptiva, ellos también calculan un primer momento y un segundo momento en la distribución de datos, ¿no? Y más que todo viene de esta situación física que estamos estudiando nosotros ahora. Bueno, este primer momento que está incluido en el centroide, vamos a resolver un ejemplo que tengo yo ahora acá. Vamos a cambiar aquí un momentico. Aquí lo tengo. Bueno, este es el mismo archivo que ya trabajamos. Yo lo voy, o sea, este archivo es el que ya comenzamos a estudiar nosotros para calcular las reacciones. Es el mismo. Yo voy a ir en este mismo archivo, lo voy editando y hasta que finalice el curso, pues. ¿Sí? Entonces, bueno, uno lo guarda con distintos nombres, pero hasta que finalice el curso. Aquí vamos a entrar en la parte del centroide, ¿no? Que es lo que hemos comentado ahora. Eh, Como dije hace unos instantes, las contribuciones de cada uno de los contribuciones del peso, ¿no? Acuérdense que el peso es una fuerza, que es la masa por la gravedad, ¿no? La aceleración de gravedad. Y esa sumatoria me va a dar pues todo este conglomerado de la sección que estoy en estudio. Y bueno, uno puede calcular las coordenadas del centro de gravedad que pudieran coincidir con la coordenada del centroide. Aquí también tengo una imagen más o menos indicativa de lo que el primer momento y el centroide respectivo, ¿no? Bueno, entonces yo traje a colación un caso muy, muy peculiar, que es la sección rectangular, que se usa notablemente pues, en el ámbito de la ingeniería como aplicación. Pues. Esto es un corte de una viga. No sé si habrán estudiantes de civil que están acá con nosotros. Vamos a estar Yomel, que siempre anda por ahí, el amigo Reinaldo, no hay más nadie. Bueno, no importa. Eh, eh, no, no. El amigo, la amiga Yomel, ¿tú me estás escuchando? Sí, profe, lo estoy escuchando. Buenas Ah, noches. perfecto, buenas noches. Ok, muy bien. Muy bien, vamos a continuar entonces. Entonces, fíjense, no sé si Reinaldo y Yomel, no sé qué especialidad están.
Si son de civil o de industrial o de Somos mecánica. de ingeniería industrial, profe. Los dos, Reinaldo también. Sí. Ok, bueno. Pero igual es algo que uno tiene que conocer. Una sección, y de hecho nosotros vamos a estudiar, vamos a analizar vigas aquí en este curso, ¿no? Entonces, yo tengo una sección rectangular, ¿no? Una sección rectangular que viene siendo, si ustedes están en su casa y ven una viga, ya conocen más o menos lo que es una viga, a lo mejor no tienen el concepto o la definición, digamos, como tal, ¿eh? Pero que no hay no es nada complicado porque tiene una característica muy peculiar, que la longitud que es muy superior a la sección, entonces es lo que uno llama una viga, ¿no? Entonces aquí tengo como un corte, ¿no? Se lo digo de esa manera para que se estimulen un poco en la práctica de lo que es la ingeniería como tal. Tengo una sección, entonces la viga tiene una altura que lo llamo H y tiene una base que comúnmente se llama B, pues, o sea, esta sección ya ustedes casi desde primaria conocen cuál es el área perfectamente, porque ustedes saben, bueno, el área de un rectángulo la base por altura, ¿no? Se dice ya como técnicamente, se dice de memoria, ¿no? Pero posiblemente la gente no sabe cómo se calcula. O sea, bueno, si el área de un rectángulo es base por altura, el área de un triángulo es la base por altura entre dos. Y así de distintas figuras, la gente se aprende, ¿eh? Es obligado pues a conocer las áreas, pero no sabemos cómo se van a calcular esas áreas. Entonces, bueno, ahorita voy a hacer un pequeño, el área de una sección, ¿ve? Se calcula o se aprendió a calcular cuando ustedes estaban en el curso de matemáticas 2. ¿Okay? En ese curso yo puedo calcular el área, si yo tengo dos funciones, etcétera, el resto de la superior menos la inferior, y el rayado ese es el área, ¿no? En este caso aquí, yo tengo esta recta y el origen, y aquí tengo el rayado que lo tengo aquí en azul. Bueno, pero para no enredarnos tanto la vida. El área simplemente es dividir. Entonces, vamos, digamos, lo que a mí me interesa es que ustedes aprendan a razonar desde el punto de vista matemático, fundamental, el razonamiento. Muchos estudiantes se preguntan que por qué tiene uno que le dan tanto matemática y tantas cosas que, digamos, parte de lo que es la carrera de un ingeniero, a pesar de que el instituto no tiene suficiente, las universidades nacionales tienen medio año de matemáticas, o sea, 5, aparte del curso de estadística, etc. Ustedes ven aquí en matemática 1, 2, 3 y 4, no hay quinta. ¿Eh? O sea que en ese sentido están mucho. ¿Por qué? Porque la ciencia matemática, la abstracción matemática me permite a mí razonar para analizar, ¿entiendes? Porque yo tengo un conocimiento determinado, tengo que comprenderlo para después analizarlo. Y en la medida que uno se va entrenando, uno razona, lo que va aprendiendo en el tiempo es que cada vez lo razona más rápido. Y ustedes no se dan cuenta, cuando ustedes van a ejercer su profesión y tienen una determinada situación, problema en una planta, en una oficina, en el trabajo, en lo que ustedes se estén desenvolviendo, uno con esa formación que uno tiene, digamos como que matemática, física, uno aprendió, o sea, lo entrenaron para dar respuestas inmediatas con un razonamiento rápido. La gente, los que dan clases de matemáticas no le dicen eso a los estudiantes, o muchísimos profesionales no lo comentan. Entonces uno escucha todo no, que para qué le dan a uno tanto eso, que eso no lo... Nosotros cuando nos vamos a mí me dio un estudiante una oportunidad que yo cuando me vaya a graduar de ingeniero, yo no voy a estar calculando integrales, ni ecuaciones diferenciales, ni esas cosas. Es cierto, claro. Ustedes no van a estar calculando nada de eso cuando ustedes se gradúen, pero el aprender a desarrollar un algoritmo
para uno resolver una ecuación diferencial es un análisis que uno tiene que hacer. Y uno está entrenando para uno resolver problemas. Y resolver problemas es una de las situaciones por las cuales a nosotros nos forman. A los profesionales los forman y para resolver problemas. Más aún a los profesionales de ingeniería, por supuesto. Entonces, bueno, el razonamiento matemático es que yo puedo dividir esta sección tan elemental en unas tiras o en unas franjas. Yo tengo una franjita que la tengo aquí en negro, que tiene un determinado espesor, que lo llamamos diferencial de X, un espesor, y yo lo que hago es sumar cada una de estas franjas hasta tener la totalidad. ¿Okay? Y eso se traduce en esta integral. Eso simplemente se traduce en esta expresión que yo tengo acá, que es lo que, porque esta integral a la larga lo que significa es la suma, sumar. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, yo tengo el espesor de la tira, está en el eje X, ese espesor vamos a llamarlo de X, y el área simplemente es esta sección multiplicada por la altura, por esta longitud que vale h. Entonces el área o el diferencial de área de esta franja simplemente es h diferencial de x. Y aquí, por aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, sumarlo. Yo sumo todo eso. Cuando uno comenzó quizá o en algún momento le dieron la definición de integral, uno tiene que hacer una sumatoria, etc. Pero entonces eso se traduce ahora en una serie no digamos reglas, porque no me gusta usar la expresión regla, pero de conocer algunas propiedades de esas integrales, de algunas integrales inmediatas, y uno puede resolver el problema rápidamente. Entonces, yo tengo aquí este diferencial de A, lo sustituyo por h de x, e integro porque tengo una integral definida, o sea, un límite superior, un límite inferior, y ¿por qué B? Porque yo estoy integrando, fíjense, yo estoy sumando todas estas franjas que están desde 0 hasta la base, el extremo derecho de la sección, y toda esta longitud la vamos a llamar B. Entonces yo tengo que integrar de 0 a B. Como h es la altura de la sección rectangular, es una constante, entonces me queda simplemente integral, que ya sabemos que es x, la primitiva, y cuando yo le evalúe los límites superiores y el inferior me va a quedar b, porque uno vale 0. Entonces me queda b por h, que es justamente lo que aprendimos inclusive de niño, pues cuando estábamos en primaria, que nos dijeron que el área de una sección rectangular es la base por altura. Bueno, aquí tenemos la razón de ser de ese B por H. Bueno, teniendo entonces la sección, el área, vamos a calcular el centroide de la misma. También es muy importante. Yo puedo calcular el centroide de una manera geométrica. Bien, que también lo hace uno cuando hace sus estudios de bachillerato. Posiblemente el profesor de física le dijo cómo va a calcular el centroide de una sección que tiene una simetría. Si yo trazo diagonales, yo tengo dos diagonales, yo trazo una diagonal y la otra diagonal, que son los extremos opuestos de la sección rectangular, el punto de intersección de esas diagonales es lo que uno llama el centroide, que también coincide con lo que uno llama centro de gravedad. Si ustedes tienen un cuadernito, una cosa, y lo colocan justamente en ese punto, pivotean en base a ese punto, el cuaderno no va a rotar para ningún lado, sino que se queda en equilibrio porque está justamente en el centroide. Por eso es importante la noción en el ámbito de la ingeniería. Entonces, fíjense, ya tenemos el área y el centroide, como ya lo vimos con las expresiones que están en el libro, etc. Vemos que el centroide es simplemente esta primera integral,
Y esta primera integral que ustedes ven aquí es lo que uno llama el primer momento. ¿Ve? Luego vamos a ver que esta integral, cuando yo tengo el x cuadrado, es lo que vamos a llamar posteriormente el momento de inercia. Entonces, el centroide simplemente es este primer momento dividido entre el área. ¿Sí? Y bueno, aquí tengo la x, el diferencial de área, ya lo vimos ahorita, que es h de x. Por las propiedades de las integrales saco h fuera de la integral, el área la sustituyo por lo que hemos calculado ahorita y integramos x diferencial de x, que la primitiva sería x cuadrado sobre 2, de ahí donde viene este 2 que está acá. Cuando evalúo los límites superiores e inferiores me va a quedar, porque hemos simplificado esta h, que me queda 1 sobre b cuadrado medio, un cociente de potencia igual base, me queda b medio, que es más o menos lo que ya uno se imagina. O sea, el centroide, la coordenada del centroide en el eje X sería la base entre 2. Tiene sentido, ¿no? Con un poquito de razonamiento, ¿no? Pero esta es, digamos, la estructura matemática por la cual uno logra calcular, ¿no? Entonces, es como que si también estamos viendo cómo ponemos en práctica un poco esas integrales que nos dieron tanto dolor de cabeza en las cuestiones prácticas, pues, para calcular centroides, calcular momentos de inercia, etc. Y fíjense el razonamiento ahora, yo voy a calcularlo en la coordenada del centroide por el eje vertical, porque en el plano yo voy a tener dos coordenadas, una coordenada X y una coordenada Y. Y notemos lo siguiente, yo estoy cambiando aquí la franja o la cinta, fíjense que ahora aquí era perpendicular a la base, y aquí la voy a cambiar y la voy a colocar perpendicular al eje Y o paralelo al eje X, como ustedes quieran. ¿Ve? Entonces, pero esta franjita, el elemento de área de esta franja es igual, ¿no? Fíjense que ahora el espesor es de Y, ¿no? Estamos en el eje Y, aquí. No es complicado el razonamiento, o sea, el diferencial de área sería su longitud, que sería en este caso la base, por el espesor que vale de Y. Entonces aquí tengo el elemento de área, la base por el diferencial de Y. Ustedes fíjense la diferencia y fíjense el razonamiento. Ahora, para yo calcular, yo sumo de 0, ¿okay?, hasta h, porque este sería la altura, ¿no? De 0 hasta h. ¿Qué significa cuando yo integre? Que yo estoy sumando toda esta franja o todas estas tiras desde 0 hasta completar la altura. Eso es la esencia de una integral. ¿Okay? Es la esencia de una integral. Bien, entonces, bueno, escribimos la expresión para calcular el centroide. Repito, esta nueva integral que tenemos acá es lo que uno llama primer momento. Sustituyo el valor del diferencial de área, ahora me queda algo distinto, porque me va a quedar b, que es una constante, lo saco fuera de la integral, simplifico acá estas b, y me queda la integral de y diferencial de y, que su primitiva sería u a la n más 1 sobre n más 1, es decir, y al cuadrado sobre 2. Cuando evalúo los límites me queda h, ¿sí? Y simplifico y me queda h medio, que es el resultado esperado ya. Es el resultado esperado. Es decir, la coordenada del centroide con respecto al eje Y sería un medio de h. O sea, la mitad de la altura del triángulo. Bueno, entonces fíjense, ya conocemos elementos fundamentales. Una sección rectangular, como ya dije anteriormente, es el corte de una viga, ¿no? Ya sabemos el centroide, ¿ok? Entonces sería la base entre 2 y la altura media, o sea, h medio.
tengo otro pequeño ejemplo acá, que puedo tener, esto es una sección, vamos a ir a la práctica un poco de lo que es la parte civil. Esta es una sección, ¿ven? Esto puede ser, yo puedo tener el centroide, conocer el momento de inercia y conocer otras cosas más, porque esto puede ser una parte de un vaciado de concreto en una determinada sección, en una determinada área. Entonces, tiene la forma parabólica, ¿ok? Como ya todos conocemos. Una parábola que está definida nada más para todo x mayor que 0, ¿no? Acuérdense que la parábola es una función que es simétrica con respecto al eje y, o sea, es una función par, porque el lado izquierdo igual al lado derecho, pero aquí pues para los efectos de lo que queremos hacer nosotros, vamos a calcular el centroide de esta sección que está aquí sombreada, ¿no? Entonces, esta longitud vale A, esta longitud vale H, un poquito más de dificultad con respecto al rectángulo. Y esta función ya me están dando la ecuación de esa parábola. Entonces, fíjense, la ecuación de la parábola, de una parábola, ax cuadrado más bx más c, entonces el término independiente puede ser 0, porque parte del origen, el término medio también puede ser 0, y tengo nada más el término en x cuadrado. Y entonces no es difícil hacer este dibujo. De todas maneras, por GeoGebra, si tienen el graficador de GeoGebra, esto lo pueden hacer ustedes tranquilamente. Sí les sugiero que lo tengan, pues a la mano. Eso se descarga por internet, porque eso es un software libre. El coeficiente aquí está escrito en función de la dimensión de esta altura y la base. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo hice? Hago un razonamiento análogo, ¿okay? Un razonamiento análogo a lo que yo hice con el ejercicio anterior de la sección rectangular. Yo lo dibujé aquí aparte. Esta es la franja que estaría aquí, ¿no? La franja de un espesor de X, ¿ok? De un espesor de X y la altura, o sea, esto es una función que va a variar, ¿ves? Parece que aquí y de X va a variar porque la franjita viene de aquí, mira, de aquí, y va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta que llega a este punto, ¿no? Que es digamos, como que la longitud más alta. ¿Ven? Entonces, el elemento de área, ¿ve? Varía con respecto a X, varía. Entonces aquí está Y de X, diferencial de X. Ahora, este Y de X ya lo conocemos, porque conocemos la ecuación de la parábola. Entonces, es un poquito más complicado el asunto. El elemento de área va a tener esta expresión que es muy distinta al caso de la sección rectangular. Bueno, entonces vamos a la definición. Ahorita voy a calcular cuál es el área de esta sección. Porque, ¿qué ocurre? Fíjense, si hay un ingeniero civil que necesita vaciar concreto en una sección de este tipo, ¿okay? Él tiene que cubicar el volumen de concreto, así se le dice. ¿Qué volumen de concreto yo voy a utilizar acá? ¿Ves? Entonces, yo puedo calcular el volumen integrando con una integral de volumen, etcétera, bueno, un poco más fastidioso. De repente más sencillo, puedo calcular el área de esta sección. El área. Y si yo multiplico el área de esa sección por el espesor que yo necesito, ¿okay? El espesor de concreto que yo necesito, 5 centímetros, 8, 10 centímetros, etcétera.
dependiendo pues del cálculo que ya se tenga, yo puedo cubicar, o sea, conocer el volumen de concreto que yo voy a colocar ahí. ¿Sí? Si es, y si es, ya fíjense, le hago el comentario para que ustedes vayan viendo la práctica en el ámbito de la ingeniería, ¿no? Se me ocurre esto. Entonces, voy a calcular el área. Aquí está el área. El área, según la definición que hemos dado ahora, sería el integral. Ya conocemos cuál es la función de área, que es una función, ¿ves? Que no es una constante, sino una función que va a depender de x, de forma parabólica. Aquí la tengo. Saco los términos que sean constantes, que en este caso es la a, la base y la altura, y me queda esta integral. ¿Okay? Y la voy a integrar de 0 de acá hasta a. ¿Okay? Hay que tener mucho cuidado de no confundir los límites de integración. Cuando yo integro esto, la primitiva de x cuadrado es x al cubo sobre 3, según lo que acabo de comentar hace rato. Y tenemos acá, simplificamos, este al cubo con a cuadrado y me queda a por h entre 3. Es decir, este es el área. El área de esta sección, fíjense bien, no, a eso sí no se nos va a ocurrir. El área de esta sección sería la base esta, la altura, o sea, hasta el punto máximo de la parábola, entre 3, un tercio de ese valor. Esto no lo podemos conocer. No lo podemos conocer si nos integramos estrictamente. Si no, no se puede conocer. Bueno, entonces ya tenemos el área. Para el ejemplo que yo acabo de explicar ahora, al ingeniero le interesa conocer, ubicar ese volumen. Entonces yo multiplico esto que está acá, ¿okay? Pues ya tengo estas dimensiones las tengo en el plano, y multiplico por el espesor de la placa, de esa sección que yo quiero. Dependiendo, pues si son 5 centímetros o 8 o 10 centímetros de concreto, entonces yo multiplico estas dimensiones entre t por el espesor y ya tengo el volumen. ¿Sí? Tengo el volumen, es decir, ya me va a permitir cubicar esta situación. Puede aparecer, porque yo no sé si usted hay elementos estructurales diseñados por arquitectos fuera de lo común, porque lo común son las cajas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo común? Las secciones rectangulares que acabamos de ver nosotros ahorita. O sea, rectángulos, comúnmente rectángulos, ¿ok? Pero bueno, hay secciones, hay arquitectos que han hecho de vanguardia, que hacen, diseñan, ¿ves? Estructuras que se escapan un poco de lo común, ¿no? Entonces pueden hacer, tienen secciones así que son, por decirlo de una manera, atípica. ¿Okay? Bueno, entonces con eso voy a calcular la coordenada del centroide de esa sección. Vamos a reducir un poquito esto. Entonces, bueno, aquí tengo yo la definición. El primer momento entre la sección, que es el área, que la que tenemos acá. Colocamos el elemento de área, que ya vemos que es una función que depende de x cuadrado por x. Esto me va, saco los términos constantes fuera de la integral, me queda x al cubo, y ya yo sé que la primitiva de x al cubo sería x a la 4 sobre 4. De ahí viene este 4. Evaluando la integral, el límite superior me queda a la 4. Sustituyo el valor del área, que es un tercio. Cuando hago la doble C, por eso que coloco este 3 acá, me queda 3h al cuadrado. Y estos términos, y simplifico, ¿no? Esto es al cuadrado por a al cubo, el 4 con el cubo me queda una A y me queda 3/4 de A. Este es el centroide. Aquí está el centroide de esta sección que no es común, ¿ok? Y le voy a dejar de tarea que ustedes calculen, haciendo el razonamiento que les he comentado ahora, la coordenada del centroide vertical. La coordenada del centroide vertical. Bueno, con esto
terminamos esta pequeña explicación porque estoy grabando con Zoom y vamos creo que hay Diomedes se retiró también porque dice que tiene problemas con la conexión. Bueno, Reinaldo, si tienes alguna duda, tienes ahorita el micrófono para que en estos minutos que quedan digas algo, hagas un comentario. Profe, yo la verdad que estoy bastante bien con el tema y no tengo ninguna duda, Ok, sinceramente. de verdad que me gusta mucho eso. Está bien, está bien. No, es que no es nada complicado, pero sí hay, de esa cantidad de estudiantes que hay muchos que tienen problemas con la matemática, o sea, tienen dificultades, ¿no? Pero bueno, tienen dificultades, pero nunca están en una reunión, ni preguntan, ni nada, entonces bueno, no podemos hacer más nada. Bueno, entonces la próxima reunión, que la voy a ir preparando ahora, vamos a comenzar a estudiar el momento de inercia, ¿ok? Definir el momento de inercia para, digamos, tener ya unos elementos para la primera evaluación. Fíjense que esa es la manera particularmente de mi trabajo. Primero explicamos, primero damos la lectura que el estudiante tiene que hacer para después posteriormente colocar las actividades, ¿no? Cosa que comúnmente no es así. La gente ya inmediatamente coloca actividades y la gente ni siquiera sabe qué es de qué se trata el asunto. Bueno, entonces vamos a dejar que tengan una feliz noche. Reinaldo, que descansen y nos vemos en estos días. Ya en estos días vamos a hacer la otra. Claro, yo puse a esta hora porque yo tenía una clase, tenía una reunión de doctorado, pero al final la suspendieron a última hora. Y claro, no quería cambiar el horario, pero la próxima clase la haremos un poco más temprano. A ver si hay un poquito más de participación. Pero que tenga feliz noche, Reinaldo. Saludos y agradecido por tu presencia. Buenas noches, profesor. Gracias Muchas por gracias por la clase.